Primera de Reyes 16, versículo 29. Y vamos a leer hasta el 34. Hoy voy a continuar con la serie de En espera del Rey verdadero. Esta serie la empezamos creo que en julio y es justamente de cada uno de los reyes del reino del norte y del reino del sur. Así que como puedes ver, todavía nos queda bastante camino por recorrer. La iremos pausando como por ocasiones especiales en este año y en lo que queda este año y el próximo. Pero esencialmente vamos a continuar con la idea de hay que terminarla toda. Acompáñenme entonces ahí, dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En tiempos de Acab y el de Betel, reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. No sé si poner un poquito en contexto, va a ser quizá prudente que lo haga. ¿En dónde estamos parados ahorita? Empezamos con el reino unido bajo un rey, Saúl. En algún momento el pueblo de Israel le pareció bien ser como todas las naciones y piden un rey. Y todo empieza pues más o menos bien con Saúl. Y luego a partir de ahí, después de un reinado donde más o menos se consolida la unidad del reino, se vencen algunos enemigos y se establece el reinado en la casa de Israel. Finalmente viene la época de oro con el rey David. Y con el rey David muchas promesas, entre ellas la promesa de que aún esperarían que la casa de David reinara sobre Israel para siempre. Y con esto la noción de que el pueblo de Israel vería sus mejores días siempre bajo la casa de David. Pero pasó David y vino Salomón, y muy pronto en la historia vemos cómo todo se empieza a ir a pique. De hecho, Salomón empieza bien, pero termina mal. Y el resultado de su mal gobierno es una guerra civil, y después de la guerra civil, la división de la nación. Entonces, aquí estamos parados ahorita. Ya varios años han pasado y ahora tenemos no al reino unificado de antes, tenemos a el reino del norte que se sigue llamando Israel y tenemos al reino del sur, Judá. A diferencia del reino del sur, el reino del norte solamente tuvo malos reyes. Hemos podido ver en Judá hombres justos como Asa, por ejemplo, que nos dio bastante material del que hablar, pero en el reino del norte la cosa va de mal en peor. La cosa siempre se pone mal. En el reino del norte, que empieza con un rey que distorsiona el culto al Dios verdadero, que se llama Jeroboam, la cosa no mejora. Y llegamos a este punto con un rey de nombre Acab, hijo de Omri, que es una nueva dinastía en la casa de Israel que no mejora absolutamente nada. De hecho, la cosa se va a ver peor. Y por eso titulé este mensaje como Acab, la peor de las épocas. Porque no quiero solamente hablar de Acab. De hecho, la historia, conforme vayamos avanzando, se trata muy poco acerca de él. Pero es una historia muy rica porque tiene muchos personajes. Dentro de toda la historia, lo mejor que vamos a encontrar es que el personaje principal es Dios mismo. El mensaje principal es la palabra de Dios.
Una y otra vez vamos a ver cómo el Señor habla, cómo el Señor se hace presente, cómo el Señor hace milagros, cómo el Señor envía al profeta, cómo el Señor hace descender fuego del cielo. En medio de la peor de las épocas, Dios estaba actuando en medio de su pueblo. Y el Señor sigue hablando en medio de la peor de las épocas, también en nuestras vidas. Así que el personaje principal no es necesariamente Acab, pero Acab me encanta que sirve como el telón negro de fondo en el cual la gloria de Dios se despliega en esta historia donde aparece Acab, donde aparece Elías, donde aparece una viuda, y todos y cada uno de ellos tienen un rol principal, pero no en la historia de Acab ni en la historia de Israel, en la historia de Dios, y cómo Dios sigue hablándonos a ti y a mí a través de esta historia, el mismo mensaje de siempre, el mensaje del Evangelio. Entonces quiero presentarte cuál es el mapa del sermón para que vayamos en orden. Son estos 3 puntos únicamente, que no necesariamente lo van a hacer más corto, pero quizás sí lo hagan más entendible. Entonces el primer punto de este mensaje es: Dios gobierna. El segundo punto de este mensaje es: Dios siempre gana. Y el tercer punto de este mensaje es: Dios provee para los que no pueden proveerse a sí mismos. En estas 3 cosas vemos a Dios actuando, y en estas 3 cosas nos vamos a enfocar ahorita. Así que acompáñame a orar y pedimos la bendición de Dios para esta mañana. Padre, en esta tarde bendícenos con entendimiento, bendícenos con sabiduría. Bendícenos con un corazón hambriento de recibir tu palabra, con un corazón deseoso de ver cómo tú gobiernas en medio de la historia y rendirnos a tu gobierno y a tu majestad, y cómo tú despliegas tu gloria en cualquier época, inclusive en la peor de todas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces empecemos con el punto número 1. Dios gobierna. Ve cómo en la introducción el narrador se ocupa detalladamente de decirnos por qué Acab es el peor de la historia. Acab esencialmente es el peor de la historia porque institucionalizó el culto a Baal. Lo que antes era como el secretito tabú de los reyes, ¿no? Y sus pequeños pecadillos ocultos o no tan ocultos de adorar a los Baales en lo secreto. Y lo que en algún tiempo fue un culto bizarro creado por Jeroboam, en el que se seguía adorando a Yahvé, pero no le bastó con un becerro de oro, sino que ahora puso 2 becerros de oro. Entonces, el pecado de Jeroboam que se llama o que se refiere aquí en este texto de 1 Reyes 16 es esencialmente este culto distorsionado. Pero justamente el narrador dice: no le bastó a este cuate con partir de esa base idólatra, sino que todavía hizo lo peor. Distorsiona no solamente, sino que ahora institucionaliza el culto a un Dios falso. Ahora, para Acab, esto pues era otra raya más para el tigre, como luego dicen, ¿no? No era esencialmente, no esperábamos nada de él y aún así logra decepcionarnos, ¿no? Al mismo tiempo, era lo que se esperaba que un rey hiciera en esa época. ¿Por qué? Porque Acab termina rindiéndose, quiero decir, a los dioses de moda en la región. Acab está haciendo lo que todos están haciendo. Acab se casa con una mujer que se llama Jezabel y su suegro se llama Ed-Baal, que significa Baal existe. Entonces alguna buena banderita roja le debió de haber mandado una señal a Acab de que la cosa se iba a descontrolar. Pero es como estas relaciones donde Dios los hace y ellos se juntan, ¿ves? O sea, no es un accidente. Entonces, como decimos vulgarmente, se juntaron el hambre y las ganas de comer, y se juntan entonces un rey profundamente corrupto con una mujer profundamente malvada e idólatra, y dan lugar justamente a la peor de las épocas. Y la peor de las épocas, entonces, parece ser un tiempo de lamentarse, parece ser un tiempo de angustia, parece ser un tiempo de que cada quien agarre lo suyo y haga lo que le da la gana. Pero cuando el Señor llama a su pueblo, cuando el Señor dice que alguien es de su propiedad, cuando el Señor hace un pacto con alguien, el Señor va a honrar ese pacto aunque el pueblo no lo honre.
Y si eso nos comunica algo del carácter de Dios, ya nos dice bastante. Si tú te vas a quedar con algo del carácter de Dios, y si tan solo es esa porción, ya te dice bastante de su fidelidad. Ya te dice bastante de su amor. A pesar de que su pueblo está perdido en la idolatría, sumido con un rey que es todavía peor que todos los que habían tenido antes, el Señor está dispuesto a seguir trabajando y despertando a su pueblo. Entonces Acab no gobierna. Acab solamente está al frente con una autoridad que le dio Dios y está al frente del pueblo de Dios. Así es que ve entonces el vocabulario del narrador de esta historia y cómo hace presente a Dios en medio de toda circunstancia. Dice, por ejemplo, el versículo 30, capítulo 16, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Este cuate, sí, no estaba exento de castigo alguno. Si este cuate había pecado, no lo hizo a sus anchas, lo hizo delante de los ojos del Señor. Si algo quiere dejarnos claro el narrador es que el Señor observa, que el Señor está presente. Ya nos había quedado bien claro con el rey Asa cómo los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces el Señor está presente, el Señor observa, y si delante de alguien ha pecado este hombre, lo ha hecho delante del Señor. El Señor no está ajeno a esta historia. Y ahora nos va a decir entonces el narrador todo lo que hace para constituirse como el peor rey de Israel, y luego cierra con una nota en el versículo 34 que parece que tiene que ver esto con el relato. En tiempos de Acab, y él de Betel reedificó Jericó. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con la última frase, que la última frase es emblemática y nos apunta exactamente a lo que el narrador nos quiere apuntar a todo lo largo de esta historia. Cuando Josué tomó Jericó, se había dado una palabra profética de parte de él acerca de toda persona que reedificara o se atreviera a reedificar Jericó. Te lo leo rápido, Josué 6:26. Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Ya habían pasado muchos siglos desde que se dio esta palabra por parte de Josué. Pero aquí le parece prudente al narrador introducir esta idea porque es sumamente importante para todo el desarrollo de la historia. Y la idea es muy simple. Cuando el Señor dice algo, lo cumple. Y a partir de ahorita vas a ver cómo vez tras vez se menciona la palabra del Señor, Dios dijo, Dios ordenó, Dios habló, porque si algo nos va a transmitir esta historia es cómo Dios habla y al mismo tiempo Dios cumple lo que habla, y no importa cuánto tiempo pase de lo que Dios habló, eso se va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Por qué, amados? Porque Dios gobierna. Porque Acab no está en control de las circunstancias. Acab es solamente una más de las circunstancias. La angustia, el desasosiego, todo lo que se viva a cargo de quien esté en el gobierno, de quien esté ahorita como tu jefe en el trabajo, de quien esté reinando en tu vida de alguna forma y teniendo una influencia en tu vida, eso es solamente una circunstancia. Y una idea muy poderosa y muy verdadera que tú tienes que recordar es que esa persona que, entre comillas, parece que gobierna, no gobierna realmente. El Señor gobierna tu vida. El Señor es el que está a cargo de tu vida. Acab y los Acabs de la vida no gobiernan sobre nosotros. El Señor gobierna sobre nosotros. Y como el Señor gobierna sobre nosotros, entonces Él se va a encargar de establecer ese gobierno. Y para hacerlo, siempre ha utilizado el mismo medio: hablar. Y lo hace en ese momento, como nos dice Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas,
Hace alusión cómo en este tiempo Dios hablaba e interactuaba con su creación por medio de los profetas. Los profetas eran simplemente encargados de hablar lo que Dios le decía. Hay tres connotaciones en la palabra profeta y la menos usada es la connotación de un vidente que predice el futuro. La más utilizada para la palabra profeta es alguien que declara lo que otro ha dicho. Y eso es lo que hace un profeta. Declara lo que Dios ha dicho para establecer el gobierno que Dios quiere establecer. Y así funciona la palabra profética en este contexto. Y así se nos va a introducir entonces el hombre elegido por Dios para empezar a contrarrestar los efectos del nefasto gobierno de Acab. Y ve nada más la tremenda presentación, entre comillas, que se le da. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, 1 Reyes capítulo 17:1, es todo lo que tú y yo necesitamos saber acerca de Elías, porque tampoco se trata de Elías. Y tampoco se trata de los grandes prodigios y milagros que Dios hizo a través de Elías. Se trata de Dios enviando a alguien, comisionando a alguien. Dios envía a Elías en las peores circunstancias. Cuando los Acabs de este mundo se empiezan a sentir que son dueños de este mundo, Dios siempre se va a encargar de levantar Elías, que hablen su palabra, que sean fieles a él. Y los Elías no necesitan mucha presentación. Los Elías no necesitan venir de trasfondos importantes, de familias influyentes. Los Elías simplemente necesitan saber escuchar la voz de Dios y actuar en consecuencia de ella. Así entonces esta historia no se trata del pueblo que desobedece, no se trata de un pueblo que sufre, no se trata del rey que genera caos, ni del profeta rebelde insurgente que le da su lección a este rey. Esta historia se trata de Dios gobernando en el cielo y en la tierra. Se trata de Dios hablando su palabra, estableciendo su palabra y cómo su palabra establece el reino, reordena la adoración y restaura el gobierno de Dios en la tierra. De esto se trata entonces cuando me refiero a que Dios gobierna en toda circunstancia. Así pasamos entonces al siguiente punto de este mensaje. Dios siempre gana. Dios siempre gana porque vamos a ver que ahora se va a empezar a generar un conflicto. Pero el conflicto no es entre Elías versus Acab y Jezabel. El conflicto es entre Dios y Baal. Solo hay un Dios. Dicen los profetas, no hay otro Dios como Dios. Y lo que va a demostrar Dios es cuál es el Dios verdadero. Cuál es el Dios que verdaderamente puede satisfacer los anhelos del alma de las personas. Baal era el Dios del relámpago, Baal era el Dios de la tormenta, Baal era el Dios de la fertilidad y junto con su contraparte femenina, Asera, hacían esta mancuerna en donde básicamente emulaban todo lo que las personas buscan en dioses ajenos. Todo lo que a ti y a mí, aunque no nos postremos delante de ninguna estatua, nos sigue haciendo ir en pos de otros dioses, anulando la gloria del Señor o dejando de ver la gloria del Señor, dejando de darle gracias y yéndonos en pos de otros dioses. Para hacerlo más práctico, salí con la idea de que hay 3 P's que nos mandan por el camino de la idolatría. Porque es justamente las 3 P's que estos dioses simbolizan. Los dioses Acab y Asera simbolizan esencialmente el deseo de poder, el deseo de placer y el deseo de prosperidad. Esas 3 P's son las que mueven al mundo. Esas 3 P's son las que nos mandan a ti y a mí en la dirección incorrecta para postrarnos ante otros dioses, construyéndolos desde nuestro corazón. La búsqueda de poder se puede traducir en una búsqueda de control, de autoridad, de reconocimiento, de mando sobre otros, de dominio sobre otros.
La búsqueda de placer se puede traducir en una búsqueda constante de gratificación inmediata, de un disfrute desmedido, de confort desmedido, de comodidad a toda costa. La búsqueda de prosperidad responde a una búsqueda de acumulación de bienes materiales, donde la acumulación de bienes supondrá entonces traer un descanso al alma una vez que se hayan reunido los necesarios. Pastor, ¿no son todas esas cosas buenas? ¿No son todas esas cosas que por instinto todo ser humano busca? En principio sí, pero cuando tienes algo bueno y tienes un corazón malvado o tienes un corazón que tiende a desviarse, nuestro corazón se va a encargar y es el profesional de hacer de lo bueno algo desviado, algo excesivo. ¿Cómo puedes saber cuándo el deseo de comodidad es un deseo desordenado? Veámoslo en función de lo que pasaba en este tiempo. Todo Dios demanda un sacrificio. Y yo quiero preguntarte, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para obtener el poder que esperas obtener? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar o has sacrificado ya para obtener el placer que deseas obtener? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar o ya estás sacrificando en este momento para obtener la prosperidad que deseas obtener? Porque todo Dios demanda un sacrificio y todo corazón idólatra termina en efecto haciendo ese sacrificio para que ese Dios sea adorado. El costo del sacrificio es altísimo porque lo que nos sorprende y no deja de sorprenderme al mismo tiempo es cómo cambiamos cosas eternas por cosas temporales. Es como seguimos intercambiando aquello que solo procede de Dios y que solo está en Dios por cosas físicas, materiales, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Yo te pregunto, cuando haces ese intercambio, ¿quién gana realmente? El costo de este intercambio es eternidad versus temporalidad. La oferta del pecado y la oferta de la idolatría siempre es una gratificación inmediata. La oferta del evangelio siempre requiere la espera, siempre requiere perseverar, siempre requiere paciencia, siempre requiere amor, siempre requiere pagar un precio, siempre requiere buscar el bien de otro antes que mí mismo. Entonces entendemos el contraste. Y que no se trata de satanizar cosas porque me da la gana, yo me levanté de mal humor y bla, bla, bla. Se trata de poner en perspectiva, en la balanza, qué sacrificamos y qué estamos obteniendo verdaderamente a cambio. Salmo 115 nos da una radiografía de cómo se ve un culto idólatra. Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Me encanta este versículo. Medítalo muchas veces cuando te preguntes, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué eres tan injusto conmigo? Mi Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. ¿Sí? Hagámonos a una idea. Este es su universo y no el de nosotros. Este es su mundo y no el de nosotros, pero ese no es el fin de la historia. Porque Él interactúa con este mundo. Y Él interactúa con nosotros. Y Él se interesa por nosotros. Y Él se interesa por este mundo. Pero contrasta el salmista con los ídolos. Contrasta la omnipotencia y la soberanía de Dios que está en los cielos y que hace lo que le place con la superficialidad, la apariencia y la impotencia de los dioses, de los ídolos. Versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Lo que viene en el versículo 8 es una sentencia muy seria y muy poderosa. Se volverán como ellos los que los hacen, y léelo conmigo, y todos los que en ellos confían. Todos los que en ellos confían. La consecuencia de la idolatría es justamente esta tendencia a estar completamente hueco
infructífero, insatisfecho, con una muy bonita apariencia y quizás una muy poderosa apariencia, pero con nada por dentro. Porque la gran paradoja de la búsqueda de placer, poder, prosperidad en los ídolos es que la búsqueda del poder no viene sin un montón de enemigos. No viene sin un montón de desconfianza. No viene sin un montón de inseguridad. No viene sin violencia y no viene sin imposición. La búsqueda del placer no llega sin consecuencias físicas, o niégamelo, psicológicas o relacionales. ¿O me vas a decir que cuando uno busca desmedidamente el placer no termina necesariamente, y repito, necesariamente lesionando una de estas cosas? ¿No son una de estas áreas justamente lo que se sacrifica en la búsqueda del placer? Y la búsqueda de la prosperidad, esta gran paradoja de la prosperidad, que muchas veces, o las más de las veces, termina en ruina financiera, más que en la prosperidad anhelada. Eso es el actuar de los dioses sobre nosotros. Eso es cómo la idolatría se comporta. Te deja con las manos vacías, te deja persiguiendo el viento, yendo en pos de una idea, yendo en pos de una ilusión, buscando en lo eterno, buscando en lo pasajero, aquello que solamente lo eterno puede proveer a nuestra alma y a nuestro corazón. Y esta era la situación del pueblo de Dios. Ya se habían vuelto como sus ídolos. Ya se habían desviado por completo, pero Dios que actúa en la historia y Dios que siempre gana, entonces va a tomar la delantera a través de desafiar y de exhibir finalmente a estos dioses. Así que finalmente, capítulo 18, versículo 18, Elías sale de estar 3 años y medio aproximadamente escondido. ¿Escondido dónde? En unas montañas, escondido con una viuda, y de pronto Acab nunca lo encontró. De verdad que Dios gobierna la historia. De verdad que Dios siempre gana. Porque Elías se mostró a Acab cuando el Señor lo quiso y no cuando Acab lo quiso. Cuando el Señor quiso, mandó a Elías a que se mostrara delante de Acab y viene con un desafío. Voy a leer desde el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú, perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Y Elías no se anda con rodeos, amados. Elías dice: échame a tus profetas. Ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Y justamente esta reunión tenía por efecto mostrar lo que Dios quería hacer. Dios que interviene en la historia está buscando y generando la ocasión perfecta para recobrar a un pueblo que está dudoso, para recobrar a su pueblo idólatra, porque pecadores, idólatras, engañados y todo lo que quieras, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Siguen siendo el pueblo de Dios. Y Dios en su amor, amado, siempre se va a preocupar por mostrarnos cómo nuestros ídolos fallan y cómo el estar en pos de ellos nos atrae cielos cerrados como el pueblo de Dios. Muchas veces los cielos cerrados sobre nuestra vida, la falta de su lluvia responde a la condición de nuestro corazón. Esta sequía no era una sequía natural, no era el cambio climático, ¿sí? Era la consecuencia de un pueblo que se había desviado y un Dios que se estaba proponiendo ir a recobrar ese pueblo. Hay momentos que son simplemente pruebas para ti y para mí, pero hay sequías que responden a un significado más grande. Y Dios no manda la sequía para castigarte, Dios usa la sequía para mostrarte quién verdaderamente gobierna.
quién verdaderamente gana, cómo Él es superior a todos aquellos lugares en donde tú has buscado tener poder, prosperidad y placer. Y este Dios que gobierna y que es superior y que siempre gana está preparando el escenario y la confrontación perfecta. Porque como te dije, esta historia no se trata de un hombre contra otro hombre, sino del Dios verdadero probándose a sí mismo como el Dios verdadero. Entonces, en este momento, Elías manda a reunir a los profetas y básicamente el desarrollo de la historia es que va a haber una confrontación de dos altares. Pero más que la historia de escuela dominical, que ya muchos se pueden saber, o que ahorita le puedes preguntar a ChatGPT, cuéntame la historia de Elías y los profetas de Baal, y te la cuenta más rápido en 5 minutos. Quiero apuntar dos cosas importantes. El mensaje de Dios al pueblo a través de Elías. Acab envió mensaje a todos los israelitas. Estoy en capítulo 18, versículo 20. Envió mensaje a todos los israelitas. O sea, vamos a echarle montón a Elías. No sabe Acab que se está echando la soga al cuello y que lo único que está trayendo son testigos de su desgracia. Acab envió mensaje a todos los israelitas. Sí, es como cuando te llegaba el papelito en la escuela. Oye, Juanito y Pedro se van a pelear afuera de la escuela. Y llegabas, se van a pelear. Espero que tú no fueras Juanito ni fuera Pedro. O que si fuiste uno de los dos terminaras ganando. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo, como sucede hasta el año 2025, no respondió ninguna palabra. Yo no sé, pero a lo mejor Elías y yo tenemos en común el rechazo profundo, por no decir asco, hacia la indecisión. Hacia esta vacilación de decir, bueno, pues con melón o con sandía, pero ya, ¿no? O sea, de una vez para saber. Y yo no sé, y a riesgo de ser hereje, creo que a lo mejor igual a Dios le choca la vacilación. Pero es justamente el síntoma más evidente de la idolatría en el corazón. Un corazón dividido, vacilante, que lleva a uno a rascarse la cabeza profusamente y preguntarse, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Qué onda? Porque he aquí el gran problema. Muchos de nosotros aquí sentados tenemos buenos deseos y sabemos probablemente cómo concretar esos buenos deseos, pero luego a la hora de los resultados, ¿dónde están los resultados? No hay resultados. Pastor, yo quiero ser el mejor padre que puedo, yo quiero ser el mejor esposo que puedo, yo quiero amar a Dios. Está perfecto. ¿Qué buenos deseos tienes? Pero ya a la hora de, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? No, es que no sé. Es que me encanta estoy esperando el tiempo de Dios para ponerte las pilas. O sea, espera el tiempo de Dios para mudarte de ciudad, espera el tiempo de Dios para cosas más grandes, ¿no? Para ponerte las pilas ya se te hizo tarde. Vas 2000 años adelantado, ¿sí? Atrasado, quiero decir. El tema es que la vacilación se convierte justamente en la evidencia más clara de un corazón idólatra. ¿Qué es esta vacilación? La vacilación en el hebreo da la noción de alguien que está saltando en un pie de un lugar a otro, al mismo tiempo que es inestable, es insustentable, es ridículo. ¿Ves? Entonces manda una idea muy clara de cómo la vacilación entre una cosa u otra, inclusive hasta es vergonzosa. El mensaje de Elías es muy claro. Si el Señor es Dios, síganlo. Amado, yo espero convencerte con este mensaje y el Espíritu Santo me va a ayudar, no porque yo pueda ser muy persuasivo, de que el Señor es Dios. Y yo espero que al término de este mensaje, si estás convencido, pues lo sigas. ¿Ves?
de que tu corazón se compacte, sea íntegro, sea uno solo y que finalmente tome una decisión. ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Quién es el Señor de mi historia? ¿Quién es el que verdaderamente gobierna? Y entonces que vaya y lo siga a Él. Porque lo que está a punto de mostrar el Señor con esta confrontación cósmica a través de Elías es que la buena noticia es que tus ídolos siempre van a fallar. Y tus ídolos fallan porque es su plan que fallen, es su diseño que fallen y es su misericordia la que permite que esos ídolos fallen para que veas, para que finalmente puedas atestiguar quién verdaderamente reina. Y la otra parte que quiero justamente señalar de esta historia se encuentra en 1 Reyes 18, 26 y 29. 2 veces va a repetir la misma frase. El 26 está hablando de los profetas de Baal. Tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Subraya esa frase en tu Biblia. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Continúa el ritual, se intensifica el ritual. Ya no nada más están clamando, ya no nada más están danzando y dando voces desesperadas. Ahora también se están cortando, buscando todos los medios para llamar a sus dioses. Y la misma respuesta la da el narrador. No hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Amado, tus ídolos, tus dioses te van a fallar. Cada vez que tú y yo nos esmeramos en poner nuestra fe y nuestra convicción en algo distinto del Señor, del Dios verdadero, eso nos va a fallar. Porque hasta ahorita en el desarrollo de la historia, el Dios de la tormenta no pudo abrir el cielo que el Dios verdadero se cerró. Hasta ahorita el Dios de la fertilidad no pudo hacer que la tierra produjera nada porque el Dios verdadero no lo permitió. Baal no pudo encontrar a Elías para matarlo. Baal ni siquiera le pudo avisar a Acab, que tenía un infiltrado en su gobierno que había estado escondiendo ya 100 profetas para que no los mataran. En el momento de la confrontación, el Dios del trueno guardó silencio y su altar permaneció apagado. ¿Por qué, amado? Porque Dios siempre gana. Y nuestros ídolos siempre van a fallar. Todo aquello a lo que te aferras va a fallar, porque aquí está justamente en el mismo Salmo 115 la cura hacia la idolatría. La verdadera adoración nace de una confianza puesta en el Señor. 115 versículo 9 dice: oh Israel, confía en el Señor. Y puedes cambiar tu nombre por Israel. Qué chido si te llamas Israel, ya es personal, ya no tienes a quién buscar. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. 3 veces el Salmo 115 nos dice cuál es la cura a esta idolatría. Confía en el Señor. El hebreo no tenía signos de puntuación y no tenían una forma de darle énfasis a las palabras, sino a través de la repetición. Y cuando tú ves verbos y frases repetidas, es que el escritor está queriendo darle un énfasis. ¿Cuál es la cura a la idolatría? Confía en el Señor. Al mismo tiempo no es una confianza ciega, porque el versículo 11 nos dice que justamente esas bendiciones que esperamos en los ídolos, sí podemos encontrarlas en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospera a ustedes y a sus hijos. El Señor puede darte aquello que justamente estás buscando en otros lados, pero amado, al Señor le interesa mucho más tu corazón que tu prosperidad. Le interesa mucho más tu alma
que tus expectativas de poder o de placer. Y si el Señor sabe que, como un amigo que era judicial de aquellos años me decía, yo con 500 pesos en la bolsa ya no conocía a nadie. Si el Señor sabe que tú eres como mi amigo que era judicial, probablemente te los va a retener. Porque lo que le interesa es tu corazón. Pero al mismo tiempo tenemos la seguridad de que esos anhelos no son todo lo que nuestra alma necesita. Que el Señor es lo que nuestra alma necesita, que si hay ayuda y escudo en Él, que si hay bendición en Él, y que la bendición del Señor no necesariamente se traduce siempre de forma material. Que hay un universo y un catálogo inagotable de bendiciones que Él ya nos ha dado, porque si notaste Efesios 1 y 2, Él me dice en tiempo pasado que Él ya me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que espérame, que tú y yo no partimos esta nueva vida en Cristo de cero. Tú y yo comenzamos habiendo sido ya bendecidos. Así que no hay esta búsqueda insaciable de una bendición, sino más bien un goce y un disfrute de lo que ya se ha recibido por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, el tercer punto de este mensaje es que Dios provee para los que no pueden proveerse a sí mismos. Si tú quieres una frase que te proporcione un hilo conductor de toda la historia y que puede ir uniendo todas las narraciones del Antiguo Testamento hasta llegar como punto de consumación a Cristo en la cruz, es esta frase. Y si tú analizas con calma, Dios en cada historia está proveyendo para los que no pueden proveerse a sí mismos. Tan pronto empieza la creación, el hombre y la mujer ya pecaron. ¿Quién puede proveer para quitar su vergüenza? ¿Quién puede proveer para quitar el oprobio y la indignidad que trajeron a su vida? Solamente el Señor. El Señor provee el cordero para cubrir su desnudez y quitar su vergüenza. Y el Señor no solamente les perdona la vida y habiendo dicho, si comieres del fruto ciertamente vas a morir, les da un día más de vida. Al mismo tiempo el Señor les da una promesa. Un día, un hijo de ella va a terminar por aplastarle la cabeza a ese que te acaba de sacar del Edén. El Señor provee desde el día 1 un mecanismo de redención y un salvador para nuestras almas. Aquel que verdaderamente satisface las necesidades más profundas de nuestra alma. Y continúa el desarrollo del Antiguo Testamento. Y Dios provee un arca para Noé, un medio de salvación para un mundo que se estaba yendo por el caño. Y Dios provee un hijo para Abraham, y luego Dios le pide su hijo a Abraham, pero no quería el hijo de Abraham, sino quería enseñarle a Abraham cómo él va a seguir proveyendo en ese mismo monte el sacrificio que tú y yo necesitábamos. Y el Señor continúa la historia y provee redención a través de Moisés, y provee una tierra a través de Josué, y provee justicia a través de los jueces, y una y otra vez el Señor levanta a hombres que están haciendo únicamente la labor de proveer a través de Él, mejor Él a través de ellos, a los que no pueden proveerse para sí mismos. En una palabra, eso se llama gracia. Gracia. ¿Por qué Dios lo hace? Porque le place. Porque aunque Él está en el cielo y Él hace lo que le da la gana, sigue siendo un Dios bueno, sabio, justo, santo, amoroso y compasivo, que se interesa por su creación. Y el Señor busca cómo proveer para los que no pueden proveerse para sí mismos. Y así de pronto este pueblo sumido en oscuridad necesitaba un faro de luz, un referente, un hombre de Dios. Y Dios provee al profeta. Pero luego este pueblo tiene consecuencias por sus acciones. Y el profeta, que no está exento de las circunstancias del mundo real que lo rodean, se ve inmerso en esta circunstancia. Dios no solo provee cosas,
Dios no solo provee personas, Dios provee circunstancias. Provee la circunstancia que le va a enseñar a ese profeta a depender de Dios. Y en medio de la circunstancia, el Señor le enseña al profeta cómo puede seguir dependiendo de él. El Señor sigue proveyendo para que el profeta no se muera de hambre. El Señor sigue proveyendo, pero el profeta sigue estando en el mundo real, donde las circunstancias ocurren de una forma natural. Y si no está lloviendo, entonces lo lógico es que el arroyito ese a donde lo mandó el Señor se seque. Pero no te preocupes, Dios sigue proveyendo para los que no pueden proveerse a sí mismos. Y te vas a enterar muy pronto que ahora el Señor lo manda con una viuda y le dice: yo le he mandado esa viuda que te provea. Y hasta ahorita solamente Dios puede hacer esas cosas. Solamente Dios puede ordenar al animal menos capaz de compartir algo, un cuervo, a que le lleve carne a alguien. Y solamente Dios puede hacer que una viuda sea capaz de sostener a un profeta hambriento. Así de descabelladas como suenan las circunstancias, así es Dios actuando. ¿Cómo es que esto va a ser? ¿Cómo es que situaciones imposibles dan lugar a la gloria de Dios? Porque Dios está en control, amado. Y Dios siempre gana. Y Dios siempre se encarga de proveer a los que no pueden proveer para sí mismos. Y muy pronto te vas a dar cuenta que cuando Elías llega con esta viuda no tiene cómo proveer para Elías. Pero entonces entra la palabra del Señor. Sabes, Elías es medio gandalla. Va con la señora y le dice: señora, ¿me regala un vasito de agua? Sí, claro, mijo. Bueno, ya que va por el vasito de agua, ¿no me trae una torta también? Y entonces ahí es donde la viuda le dice: te ruego que me traigas también un bocado de tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Te fijas la desesperanza? ¿Te fijas el dolor que hay en la tierra? Cuando me refiero a que esta era la peor de las épocas, toma como ejemplo de esta viuda para que veas cuál es la peor de las épocas. Pero el Señor no mandó a Elías para abusar de la viuda. Mandó a Elías para proveer para la viuda. El Señor que tiene cuidado de todos. El Señor que se hace llamar a sí mismo Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es el Señor en su santa morada. Se encarga de proveer para esta viuda. La persona más vulnerable, el grupo más vulnerable socialmente hablando, lo representaba ella. Y no era cualquier viuda. No era cualquier viuda. Era una viuda gentil. Dice el Señor Jesús en Lucas 4:24-26. En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ojo con esto. Muchas viudas había ¿en dónde? En Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Ay, me encanta este 26. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Esta no era cualquier viuda. Y Dios, quien gobierna la historia, está mandándonos un mensaje con esta viuda. Dentro del pueblo del pacto hay mucha necesidad, pero ahorita el pueblo del pacto no recibe al profeta, entonces no recibe la palabra. Entonces, así como lo hizo contigo y conmigo, el Señor vio de entre los gentiles, de entre los que no eran pueblo, por su gracia, porque Él provee para los que no pueden proveer para sí mismos, nuestra miseria, y proveyó el medio para que pudiéramos conocerle.
porque te vas a enterar que lo que Dios buscaba proveer no era comida para Elías, ni sustento para la viuda. Porque como te lo he dicho, lo que más le interesa a Dios no es que tengas bienes y comida. Lo que más le interesa al Señor es que le conozcas. Y el Señor entonces provee otra circunstancia. Y el hijo de la viuda muere. Y la viuda se saca de onda y le dice: ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y Elías, muy seguro de sí mismo, dice: dame a tu hijo. Y lo tomó y lo llevó a la cámara donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor. Me encanta que Elías parece que está muy seguro cuando le dice: dame a tu hijo. Pero luego él se va a lo privado y está bien sacado de onda también. Oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su hijo? Porque hasta el profeta que sigue la voz de Dios a veces, como tú y como yo, ignora la circunstancia y el gobierno de Dios a través de la circunstancia. El profeta, como tú y como yo, ve con ojos terrenales: qué bueno es mi Dios, que está proveyéndole aceite y harina a la viuda. Pero Dios ve que hay una necesidad más profunda en el corazón de la viuda, y es que esa viuda puede tener sustento para toda la sequía, pero cuando el profeta se vaya, esa viuda no tiene al Señor, no tiene en quién confiar. Y entonces la peor de las épocas sigue golpeando su corazón y lo seguirá golpeando, porque sin esperanza la peor de las épocas destruye a cualquiera. Pero el Señor, que provee la circunstancia, provee también el milagro para su gloria. Entonces Elías tomó al niño, se echa 3 veces sobre él, ora por él, y lo bajó de la cámara alta y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Amados, la viuda tuvo que recibir la señal para creer en el Dios verdadero. Pero a ti y a mí no se nos ha dejado sin señal. A ti y a mí también la resurrección de otro hijo nos comunica que justamente en la peor de las épocas, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue despertando tu corazón que titubea. Dios no es como tú y como yo, que se puede alejar, que se decepciona, que se rinde. Él no se rinde contigo y conmigo. Y Él proveyó para ti y para mí, que somos incapaces de proveernos a nosotros mismos, de redención, que somos incapaces de proveer para nosotros mismos quien alivie nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestro temor. Él proveyó y no nos dejó sin provisión en la cruz del Calvario. Y no nos dejó sin señal con la resurrección de su Hijo. Y no nos dejó huérfanos para que dejemos de confiar en Él. No nos dejó sin una señal para que luego nos vayamos en pos de los ídolos. Él ha provisto todo lo que necesitamos para que sepamos que a su tiempo estos anhelos reales, estas necesidades reales de tu vida, del Señor vienen, del Señor van a venir, porque Él es fiel a su palabra, aunque tú y yo no seamos fieles. Porque Él cumple su palabra, aunque tú y yo estemos titubeando. Porque tú y yo tenemos dudas, porque tú y yo estamos y nos decidimos, seguimos a medias, seguimos condicionalmente, amamos condicionalmente. Pero el mensaje del Evangelio es justamente la certeza del amor incondicional de Dios a aquellos que no merecían ese amor, a aquellos que eran incapaces de disfrutar ese amor. Y el Señor no nos ha dejado entonces, amados, sin señal. El Señor cumple su palabra.
y en la cruz del Calvario nos dio la provisión que nuestra vida necesitaba. Podemos concluir entonces que la maldad de la peor de las épocas, la maldad de un Acab, es solamente el medio en el que el Señor nos muestra su poder, su majestad y su misericordia, porque el Señor sigue gobernando, porque el Señor siempre gana y porque el Señor es tan fiel que provee para aquellos que no pueden proveer para sí mismos. Es momento de dejarnos de titubeos. Si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha convencido de que Él es Dios, síguelo con todo tu corazón. Él te ha demostrado ya su fidelidad. Él te ha demostrado ya su amor inagotable. Síguelo con todo tu corazón y no esperes vivir en este mundo en pos de recibir bendiciones, sino vive en el gozo de estar en la bendición para gozar en esta vida la verdadera bendición, que es, amados, es la verdadera vida eterna. Esto no se trata del mundo, del mal o de sus circunstancias. Se trata de Él. Se trata de que tú y yo nos apartemos de los ídolos para seguirle a Él. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendícenos con tu presencia, Espíritu Santo. Que tu presencia verdaderamente nos pueda sobrecoger y abrumar. Y que en esta tarde, Dios, podamos finalmente, como tu pueblo, tomar una decisión y seguirte de todo nuestro corazón. Dios, aumenta nuestra fe para que no dejemos de creer que aún en la peor de las épocas, tú sigues hablando, tú sigues enviando, tú sigues mostrándonos tu amor, tú sigues teniendo cuidado de nosotros. En la peor de las épocas, tú sigues gobernando toda circunstancia y podemos descansar en ti. En la peor de las épocas sabemos que no hay nadie más en quien confiar que en ti, amado Dios. Lleva nuestro corazón al punto en el que tengamos, Padre, que tomar una decisión finalmente. Reconocerte a ti, seguirte a ti, o irnos en pos de lo que sea que nos esté gobernando. Pero que seamos un pueblo que toma decisiones. Y sobre todas las cosas, Dios, podamos descansar en medio de la ansiedad que producen estas épocas, porque irónicamente las épocas de amor y paz hacen resurgir dentro del corazón humano la peor negrura, la peor angustia, la peor avaricia, el peor desasosiego. Parece ser que lo peor surge, Dios, en el momento donde tendría que aflorar lo mejor. Por eso tú nos hablas, por eso tú nos invitas a través de la provisión correcta, Padre Santo, a buscar lo mejor que viene de ti, a refugiarnos en ti, a confiar en ti y a entregarnos por completo a ti, amado Dios. Que toda barrera de nuestra mente y de nuestro corazón sea derrumbada por el poder del Espíritu Santo. Trabaja en nuestros afectos, Espíritu Santo. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para renunciar a todo anhelo idólatra y seguirte a ti de todo corazón. Cualquier tiniebla en la mente o en el corazón que no nos deja verte a ti, Dios, sea disipada por la luz de tu gloria en este momento. Y que tu Espíritu Santo traiga a todos aquí presentes claridad absoluta, Dios, acerca de quién eres tú, cómo estás interviniendo en su historia, cómo estás gobernando su vida. O cómo, Dios, al mismo tiempo como Acab, han cedido el centro de sus vidas a otros dioses. Nos entregamos a ti por completo en esta mañana, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.